Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 6 de King Porsche. Les cuento que ahora sí pude leer un poco más del libro, chicos. Creo que estoy por la página 90. Y güey, a este punto solo puedo decir que el tío de Porsche es más despreciable de lo que ya fue en la serie, güey. O sea, qué descaro, ¿no? Estoy en la parte en la que finalmente Porsche va a hablar con Kim porque pues mandó a madrear a John, güey. O sea, leyendo esa parte creo que me pude dar cuenta que en la parte en la que a John le ofrecen trabajo como modelo, en realidad eran los hombres de Kim buscándolo para sacarle información, y entonces ahora tiene sentido el cómo Kim finalmente encontró el verdadero nombre de Porsche. Y es que güey, era más que obvio, solo que creo que esa vez pensé que el nombre que le había dado Porsche era John y no John, pero no, güey, no. O sea, creo que era más que obvio. De hecho, no sé por qué Porsche en el libro tarda tanto tiempo en darse cuenta que el pobre John ha sido secuestrado por Kim. O sea, el muchacho faltaba a la universidad sin avisar cuando normalmente lo hacía, y Porsche no pudo relacionar ese hecho con que le había dicho que su nombre era John para deducir que algo le había pasado al pobre muchacho, güey. O sea, pero bueno, así de lenta soy yo a veces, así que no lo culpo. Pero bueno, chicos, volviendo a la serie, el episodio pasado quedó en que Porsche y Kim desaparecieron. Vi a varios comentando lo del bosque, así que creo que ya puedo deducir que se vienen esas escenas que viene el tráiler en los que estaban ambos como que en paisajes naturales y toda la cosa. Así que supongo que sí lograron escapar, y como que ese tiempo en el que van a estar solos les va a permitir exteriorizar todo lo que sienten más relajadamente, sin tanta presión del ambiente tóxico que normalmente los rodea. Y pues estoy emocionada por este episodio por eso, chicos. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Por cierto, ya me enteré que la autora de los libros va a sacar también la historia de King Porsche, de Vegas Speed, de los otros tres y la ship de Cancún, que yo no sabía que tenía una ship, güey, me acabo de enterar. Güey, qué malo es al recordarle el pasado de esa manera. Supongo que detrás de eso también estuvo Vegas, ¿verdad? ¿No te rompiste nada, hijo mío? ¿Un brazo o algo? O sea, yo esperaba que así. Espérate. Güey, ¿ya ves lo inútil que eres sin Porsche? Güey, es que en el libro son aún más inútiles. Ya no puedo. ¿Saben a dónde están yendo? Ok, ese es el Porsche que yo conozco. Ya no tiene con qué amenazarlo. ¿Cuál es esa regla? No mames. Güey, jamás pensé ver a King haciendo esto. Miren este par de mocosas, güey. Güey, mírenlo perdiendo los cabales por haberle ganado a Porsche. Ay, güey. Están dando vueltas en círculo, o me parece.
Sí, güey. กูไม่แปลกใจเลยที่เขาบอกว่าผู้นำโง่เราจะตายห่ากันหมดเก่งจริงโนนามเป็นเมื่อไหร่ได้ที่ Es lo que está intentando hacer desde hace rato. กูว่ากูได้ยินเสียงน้ำน้ำเหี้ยอะไรเชื่อกูอะไรนี่มันนี่ Güey, lo peor es que no confío en ninguno de ellos. เฮ้ยน้ำ Ninguno de ellos es muy inteligente que digamos. Pero confío más en Porsche que en King. O sea, si tengo que elegir. น้ำเหี้ยอะไรวะแม่งที่เดิมก็กูได้ยินเสียงน้ Retiro lo dicho. ำไปดิโอ้ย Lo peor es que ni pueden separarse. Así te quiero ver, así de sometido, King. สารรอดตายจากกระสุนแม่งต้องมาขาดน้ำตายเลยป่ะเพราะมึงคนเดียว Güey, deja de gritar. ไม่พอใจมึงไปทางอื่นไม่ต้องมาเดินตามกู Como si pudiera, Porsche. Güey. คิดว่ากูอยากตัวติดกับมึงเหรอฮะไม่ใช่พวกมึงบอกหักษาไปนานแล้วเว้ยงั้นทุบแม่งขาดไปเลยจะได้ใครทำมันทุบได้ทุบเด้มาดิทุบได้ ¿Qué vas a hacer? พูด Porsche. แรงโอ้กูขาดเลยไม่ขาดไอ้ง้อ Oh my god. ปาก La intensidad de sus peleas, güey. Güey, es que King es insoportable cuando grita. Es que, güey, ambos son tan tercos. ไอ้ง้อทุย Le escupió. ปากดีมากทำไมตอนพวกมันบุกมามึงไม่เห็นปากดีมั้งวะชีวิตกูแบบต้องตั้งแต่เจอมึงแล้วชีวิตมึงเป็นของกูทุยมึงเองอะพี่รอดพี่อะทำไมเชี่ย Güey, basta. ทำไมมึงขึ้น Compórtense. Güey, güey. Bueno, querían agua. Ahí está su agua. ทำไมมึงขึ้นเดียว ¿Y cómo es que estaban ahí? Y el agua estaba a sus pies y no vieron el agua, güey. มึงเองอะพี่ No puedo con estos dos. Y sus caras cuando se dieron cuenta que había agua. กูบอกมึงแล้วว่าน้ำกูได้ยินเสียงน้ำเฮ้ย Es que son unos จับมือ niños. ไว้นี่ Ay, güey. Uy. กูบอกแล้วกูได้ยินเสียงน้ำ ¿Esta versión qué es? ¿Versión violín? Bueno, no sé. No soy experta en instrumentos. กูได้ยินเสียงน้ำ Ok. กูรอดตายแล้วเว้ย Ay, hasta lo moja para que se refresque, güey. Ay, Porsche, eres tan puro, mi vida, mi amor, mi cielo. เชื่อมึงเชื่อกูแต่แรกก็จบละเป็นหนาวใช่ไหม Oh my god. Güey, no había necesidad de estar de la manito, pero ellos ahí agarradotes de la mano. เป็นหนาวใช่ไหม Like. Güey. ¿Y ahora qué sigue? Siguen peleando, güey. Sí, esta toma la vi en el tráiler. มึงเดินไปมึงรู้เนี่ยมึงไปไหน Chicos, para los que no me siguen en Instagram, pues me pasaron un TikTok en el que analizaban como que las simbologías y los detalles cinematográficos que hubieron en la escena del episodio pasado. Fue un video muy interesante, así que les recomiendo ir a verlo si es que aún no lo han visto, aunque posiblemente ustedes lo vieron antes que yo, pero pues sí, me hizo apreciar aún más cuán cuidado está todo en esta serie, o sea, calidad, güey, calidad. เดินก่อนแล้วกันพี่บอกไอ้เหี้ย Miren el color del cielo, güey. เฮ้ยรถ No creo que esa cosa funcione. También recuerdo una toma de ellos echados en ese camión. También salió en el MV de Lost que sacó Jeff. Escuché la canción, pero ciertas escenas las tapé porque no quería spoilearme. Pero sí, pues llegué a ver algunas cosas. Entre ellas, cierta miradita que le da Porsche al King. Y yo al verlo tan enamorado, güey, me dio algo. Me derretí.
Es bonito que tengan este momento y espacio de libertad, alejados de todo lo que condiciona sus comportamientos en la vida diaria. Güey, esa cosa no funciona. เป็นจริงมะเนี่ยคู่กับไฟอะของคู่กันเว้ยภาพแต่เล่าร้อนอะมึงเคยได้ยินนะสโลแกนกู Educado pero caliente. Oh my god. No estoy segura de que eso esté funcionando. โอ้ Pero es bueno verte trabajar así, Kim. เฮ้ยมึงมีไฟแช็กทำไมไม่บอกวะ Güey. Quería verte sufrir ก็บอก porque ไป te แล้ lo วคุณจะแสดง mereces. ความสามารถผมก็ไม่อยากจะขาดตั้งตารอดูความเล่าร้อนของคุณคินเลยนะครับผมเป็นยังไง Güey. เฮ้ยNi siquiera tiene un arma, güey. เฮ้ย Güey, tan acostumbrado está a hacer eso. En el libro mencionan que él ha sido secuestrado como 10 veces en su vida, güey. Al igual que Tankun y Kim. โมแรงแซ่กูเป้าเลยดีกว่าไหม Perdón. Perdón, ¿por qué él tiene que quedarse velando? เฮียพาลายชิบหาย Este hombre no puede hacer nada por su cuenta. Güey, por eso está disfrutando de esto. เมื่อไหร่เวคังมันจะมาไว้พลมองว่าบริ ¿Lo การ mandaron a vigilar a Vegas? Oh my god. เมื่อไหร่เวคังมันจะมา มึงว่าบริการมันกับกูอ่ะมึงว่าใครชนะวะมึงว่ากู Güey, มึงว่า güey. A este punto ya no me sorprende que estos no funcionen. มึงว่าป้าไปผล Ay, Dios mío. Mi Pete es el único que hace la diferencia aquí. Do you think they know that we know? Que nosotros sabemos que saben qué. ¿Que saben qué? The thing is, do you A ver. Ay, ¿y por qué tiene que hablar en inglés? O sea, no sabe lo que eso causa en mí. Y se lanzó a su cuello, güey. Está haciendo como que lo está besando. ทำไมของมึงวะ Las cosas que uno tiene que hacer por trabajo. เจอปะเนี่ย Esos dos hermanitos, güey. เวกัส La manera en la que saltó, güey. เจอปะเนี่ย Es que, güey. ได้แหมคุณเวกัสบังเอิญจังเลยนะครับ Sí se dio cuenta, güey. เห็นมาเฝ้านานแล้วโกจิ Todo este tiempo sabía que estaban ahí. Ah, a eso se refería con ¿crees que saben que sabemos? Qué lindo, hasta se preocupa por los guardaespaldas que están vigilando. Ay, Vegas. Vegas. ไม่รู้คนนี้ด้วยว่ะ No, te lo está dando el enemigo. Se supone que no puedes comerlo. เอาดูดิโอ้ยยัง Le dio un condón. ¡Pete! โอ้ยยัง Güey, lo inocente que es mi bebé. No puedo creer que luego. Ok. โคตรดีอันนั้นผมซื้อมาใช้เองนี่จะใช้ด้วย ¿Se quedó viendo la talla o qué? ไม่เป็นไรครับคุณเวกัสเชิญตามสบายเลยครับสู้ๆนะ Oh my god. Ay, Dios mío, mi pobre Pete. Estoy intentando cazar un pez. จับปลาแล้วผลไม้มาตีน้ำได้ทำไมน่ะโอ้ยใครว่าทำอย่างนี้บอกว่า Uy, mírenlo todo despeinado. ¿Qué es eso? ¿Es una fruta? Está comiendo en su cara, güey. แดกอะไรวะ เกิดแม่งมีพิษทำไงเออพอดมึงใคร Le metió los dedos a la boca para que lo vomite. มึงใคร Porque siempre termina escupiéndolo o vomitándolo. Bueno, se lo merece. เชี่ยมึงต้องมายุ่งเฮ้ย
นี่ทำไมไม่บอก Porsche, te amo, te amo. กูเพิ่งนึกออกอ่ะเจอรถที่นอนเมื่อคืนอ่ะ Ay, ese camión tenía de todo, güey. Uy, los brazos, Porsche. แค่โคตรตั้งใจ ¿Cómo lo mira, güey? Güey, es que tú lo ves así y se ve todo indefenso, el desgraciado. ¡Ah! Se lo atrapó. ก็แค่ทำอย่างที่กูบอก Es porque bebé Porsche sí sabe cómo hacer las ขอลอง cosas. บ้างได้ไหมได้ดิจับไม่ไกลมาก Güey, parece un niño aprendiendo a pescar con su padre. Lo hizo, oh my god. เอาอีกแล้วเหรอวะได้ดิ Güey, lo siento, tengo que admitirlo, me da cierta ternura verlo así de emocionado como todo un niño. Supongo que él no ha podido hacer estas cosas viviendo en el ambiente en el que vive. Es Porsche quien permite que él pueda sacar esa versión de él mismo, que pueda sacar su lado más vulnerable sin miedo a que los demás lo juzguen o piensen que no tiene autoridad y toda la cosa. Y pues tengo que admitirlo, me parece adorable. เอาอีกแล้วเหรอวะได้ดิไม่บอกเว้ยเก่งเหมือนกันนะมึงเนี่ยเยี่ยมใจนะมึงเนี่ย Güey, มองเลยวะ solo Porsche puede sacar ese lado en él. มึงห่วงยิ้มเหรอวะนานๆจะเห็นยิ้มมาดีสงสัยคงไม่ต้องเก๊กหน้าตึงใส่ลูกน้อง Esperen, ¿están los dos calatitos en el agua? Ok, no, están en calzoncillos, obviamente. Ay, güey, sí, esas aguas que vienen así desde arriba son frías normalmente. Güey, ¿de dónde salió ese abrazo? ¿Por qué de repente propuso un abrazo? ¿Para calentarse? ¿Para entrar en calor? Uy, 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 uy. Siento tensión ahí y frío. Pobre Porsche, güey. Está que se muere de frío. Güey. Esta vez fue consentido, así que me gustó, ¿ok? คำเหี้ยอะไรของมึงไม่มี Están haciendo pipí juntos. แต่ไม่เล็กแบบนี้ว่ะ ¿De qué te sorprende si se supone que ya lo has visto sin autorización? ส่องไฟไปดิเฮียเฮ้ยเฮ้ย ¿Por qué hay un cadáver ahí, chicos? Güey, acaban de encontrar un cuerpo, güey. กูแค่กระดูกคนหลงป่าเหรอวะมึงอย่าพูดถึงมันอีกทำไมเล่า ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes qué tal si fue asesinado y dejaron el cuerpo por ahí para que nadie lo แค่ก encuentre? ระดูกมึงฝันอยากเป็นอะไรอ่ะกูก็ยังไม่รู้เลย Ok, están aprendiendo más cosas el uno sobre el otro. กูอยากเปิดบาร์เล็กๆริมทะเลกูตื่นตอนไหนก็เปิดเมาตอนไหนก็ปิด Es que, güey, bebé Porsche, tú eres un peligro cuando estás borracho, hijo กู mío. ตื่นตอนไหนก็เปิดแบบวันนี้กูตื่นมา Ese es el sueño que siempre mencionaba cuando hablaba con Porsche. ฝันอยากเป็นอะไรกูเหรออยากทำให้ตระกูลยิ่งใหญ่กว่านี้มั้งบ้า ¿Cómo que más grande? ¿A qué se refiere? มันจะมี ¿Grande en pertenencias? ¿Grande en número de familiares? O sea, que quiere tener hijos. กูเล่ามึงฟังมึงไม่เล่ากูฟังไม่แฟร์นะเว้ยมึงสัญญาก่อน Que no te vas a burlar. กูจะไปหัวเราะฝันมึงทำไม Algo me dice que sí lo va a hacer. Y si él no lo hace, yo lo voy a hacer. กูอยากเป็นนักร้อง ¡Güey! ¿Quién quería ser กูไม่คิดว่ามึง cantante? จะมาแนวนี้ Y al final Kim se quedó con ese sueño. ตอนเด็กๆอะกูแบบ
ดูเขาประกวดกันในทีวีเว้ยดูลองทีหนึ่งเว้ยแล้วก็เลิกมึงแพ้ดิกูชนะทั้งที่มีคนเก่งกว่ากูตั้งเยอะกูว่านะ ป้ากูยัดมึงแน่นอน Uy, qué triste. Qué triste que no pueda saber cuándo es que realmente es bueno en algo. Porque su papá tiene que estar comprando todo y tratar de hacerlo feliz a toda costa. ตอนนั้นมึงร้องเพลงอะไร Ahora, ¿qué tan probable es que eso pase? O sea, que les dé dinero para que lo hagan ganar sin que la gente se dé cuenta que el concurso no ha sido limpio. O sea, algo de talento al menos debe haber tenido, porque si no sería muy คน obvio. เก่งกว่ากูตั้งเยอะตอนนั้นมึงร้องเพลงอะไรมึงร้องให้กูฟังหน่อย Oh my god, le va a cantar. ไม่เฮ้ยกูสัญญาว่ารอบนี้กูจะไม่ยิ้ม Vamos, vamos, señor CJs. Güey, ¿se han dado cuenta que tanto el Kim como el Kim son los hermanos de Jotas? Faltan Cook no hubo, güey. เมื่อสุริยนต์ยามสนธยาหมูนกกา Sonó mal, güey, yo lo escuché bien. คือกูก็ไม่นึกว่ามึงจะฉีกมาทำให้เพื่อน Porque, เลย güey, hasta le puso vibrato y todo el mail. แต่เอาจริงรอพอเถอะ Güey, qué bonitos los grillitos que se escuchan de บา fondo. งทีกูคิดนะเว้ยว่าคุณแกล้งเพี้ยน ¿Por qué de pronto se le viene esa pregunta a la cabeza? Pero es cierto, güey, es cierto. El Tankun sabe cosas, güey. Es más inteligente de lo que aparenta. จะได้ไม่ต้องรับช่วงต่อแล้วกูถูกลักพาตัวตอนเด็กมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ Y le deja toda la carga a Kim, güey. กูว่าเคยเป็น ตอนนั้นกูกับพ่อแม่นั่งอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วมีรถพุ่งมาชนพ่อแม่กูตาย แล้วกูช็อกความทรงจำกูหายหมดเลยแล้วหลังจากนั้นกูก็มาเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแล้วช่วงนี้กูนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆเลย O sea que no recordaba. กูว่ามันเป็นไปได้ มันอาจจะดีแล้วก็ได้นะเว้ยมึงจะได้นึกถึงแต่เรื่องดีๆของพวกเขาอ่ะจริงๆถ้าเป็นไปได้กูก็อยากลบเรื่องที่กูเคยทำไม่ดีกับมึง Ok, Kim, ok. Gracias por decirlo. ไม่เป็นไร Como bros. Siempre bros, nunca hay bros. Güey, ¿cuántos días van a sobrevivir estos niños? Uy. Se quedó vigilando toda la noche. Y por supuesto tenía que caer en esa posición. No me pongas la versión piano de la canción que lloro, güey. Ay. Dos chicos con vidas tan complicadas y de mundos tan diferentes. Güey, miren esa toma. มึงรู้สึกได้เว้ย วันนี้เราจะเจอทางออกว่ะมึงพูดอย่างนี้ทุกวันอ่ะ ¿Cuántos días han pasado? Me pregunto. ¡Oh! Los escucho. โอ้ยนี่ Me pregunto. ¡Uy! ¿Qué? No te mates justo ahora, güey. No ahora que me empiezas a caer mejor. O bueno, que al menos me haces renegar menos. ¡Ay, la! ¡Güey! ¡Ay, Dios mío! Güey, ¿qué fue con esa escena? Güey, lo difícil que ha de haber sido grabar eso. Yo creo que sí o sí se lastimaron, güey. Oh, bueno, debe haber un colchón ahí abajo o algo porque cayó en su pompis. ¡Ah! Güey, no me digan que se golpeó la cabeza.
Ay, güey, ¿y de ahí cómo se sale? เออ Les iba a decir algo. Ah, ya, no sé si nos conviene que vuelvan a la realidad porque quizá Kim vuelva a ser el mismo de antes. Ah, güey, pobres huesos y músculos. Güey, están bajo tanto estrés. ¿Cuántos días llevarán ahí? ไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมต้องมีที่ล็อกมือติดกันด้วยวะกลัวโทษ แต่มันทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะเว้ย Güey. Güey. แต่มันทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะเว้ย La cara de Kim, güey. Güey. Lloro. Como que él está tan feliz de haber estado esposado en todo este tiempo. แต่มันทำให้รู้จักกันมากขึ้นนะเว้ยไหนบอกว่าวันนี้จะได้ออกไปข้างนอกวะ Güey. Aquí ya estoy aprendiendo a reconocer ciertas cosas, o a darme cuenta de ciertas cosas, aunque no soy experta en el asunto, chicos. Pero aquí se repite lo que la chica mencionaba en el video del análisis de la escena, que aquí el lado de Kim está con una luz amarilla y nuevamente Porsche en colores más fríos, cada tono representando a cada uno de ellos. มึงเชื่อไหมตอนกูได้ยินเสียงคนข้างบนแวบแรกกูแม่งไม่อยากออกจากป่าเลยว่ะมึงบ้าไปแล้วเหรอ Fue lo mismo que yo pensé, o sea, yo pensé que no quería que ellos salgan del bosque. มึงต้องเหมยแทนคุณไปแล้วเหรอฮะนี่ก็ไม่ต้องแบกรับอะไรต้องทำตามกำหนดการเหมือนได้เป็นตัวเองอีกครั้ง Lo noté. กูชอบนะกูชอบมึงเวอร์ชันนี้ A mí también. น่ารักดีใครจะเหมือนมึงอยู่ที่ไหนก็ควรตีน Es el talento de Porsche. Porsche. Es innato. Ay, la voz suavecita con la que lo dijo. พอชกูขอโทษ เรื่องอะไร เรื่องคืนนั้น Güey, ok. Está hablando específicamente de esa noche. Pensé que con lo anterior, cuando dijo que lamentaba todo lo malo que le había hecho, incluía eso. Pero me alegra que lo esté mencionando específicamente, que tenga un propio espacio ese evento para que él pueda pedir กู disculpas. ไม่เคยล้ำเส้นบริการคนไหน กูวางตัวไม่ถูก ทำไม่ดีกับคนทั้งหลายอย่าง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ กูจะไม่ทำแบบนั้น กูทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะว่า กูก็ไม่เคยโดนใครล้ำเส้นแบบนั้น มึงยกโทษให้กูได้ไหม กูยกโทษให้มึงนานแล้ว La verdad sí, desde antes que se lo pidiera. Y es porque el muchacho está enamorado. Ay, güey. ขั้นต่อจากนี้เราสองคนไม่มีราคาใจกันอีก Ok. ไม่มีราคาใจกันอีกใช่ Lloro, güey. Voy a llorar. กูว่ากูรู้ว่าจะทำไงพวกเราออกจากที่นี่ได้ ใครสักคนต้องตัดมือ ที่คนขึ้นมาตัด No, มือ güey. เรามา No, ช่วยได้ no de nuevo. Otra vez me recordó a Happy Tree Friends. ยังไง ใครสักคนต้องตัดมือ เพื่อที่คนที่ขึ้นมาตามคนอื่นเรามาช่วยได้ แล้วใครจะเป็นคนยอมเสียสละ มึงไง มึงไม่มีมือมาคุมลูกน้องได้ Güey. ยอมเสียสละ Esa sería tu มึงไง penitencia por lo que hiciste. มึงไม่มีมือมาคุมลูกน้องได้ กูไม่มีมือ กูดูแลมึงไม่ได้เลยเว้ยไอ้สัตว์
มึงเป็นบอดี้การ์ดหน้าที่มึงคือสลัดตัวเองให้เจ้านายไม่ใช่เหรอวะถ้าตัดสินไม่ได้อะ No, no de nuevo, no de nuevo. Güey, no van a hacer eso. O sea, obvio no. ¿Y con qué diablos se van a cortar la mano? ¿Me pueden explicar? เป่ายิงชุบ ¿Con el cuchillo de Porsche? ¿Sí lo trajo consigo? Porsche. ผมไม่น่าคิดกฎนี้ขึ้นเลย Güey. Si eso no es amor, yo no sé qué lo sea. Güey, no lo va. ¡Güey! อย่ายืดเยื้อ No lo va a hacer, obviamente. Güey, así de fácil era abrirlo. Esperen, ¿quién sabía todo este tiempo cómo abrir esa bendita esposa? Y no lo hizo, güey. No lo hizo. Porque obviamente quería estar amarrado a Porsche. Su cara de มึง satisfacción. ขายได้ถ้ามึงไม่บอกวะเรื่องแค่เนี้ยกูทำเป็นทุกคน Ay, güey. Obviamente, por eso escaparon todas esas veces. ไปเดี๋ยวกูนำเองมึงตามกูมา No, Kim, ya no confío en ti, ya. Pinche mocoso. Es que, güey, pudieron haber evitado toda esa caída con haber abierto las esposas. Lo lograron, pero ahora ya no hay nadie. ถ้ามึงจะออกมาได้มึงไม่บอกกูแต่แรกวะมึงนี่แม่งจริงๆเลยนะมึงหนีไปซะฮะกูจะบอกทุกคนว่ามึงตายในป่า Quiero liberarlo, güey. Quiere liberarlo de todo lo que tiene que hacer como guardaespaldas. Quiere alejarlo de todo ese ได้กลับไป mundo. อยู่กับน้อง ได้เปิดร้านเหล้าให้มึง ¡Voy a llorar! No, güey, más la musiquita. ทำไมวะ ไม่รู้อ่ะผมพวกมึงจะยอมสละมือให้กู หรือเพราะกูล้ำเส้นมึง หรือเพราะกูชอบเวลามึงมีความสุข Güey, lloro. Ay, มึงหนีไปซะ รีบไป pero ahora Porsche no quiere alejarse. มึงไปดิวะ Güey. สั่งมึงไปไง ¡Ay, güey! Güey. Me emociono. Espérense. Porsche por fin dejó ir sus sentimientos. ¡Ay, cómo lo abrazó, güey! Dejó ir sus sentimientos. ¡Oh! Esa fue su despedida. Güey, estoy segura que aquí le dolió dejarlo ir.
เจียน Ay, ผมช่วยนะครับมึง güey. Era una trampa, no eran ellos, pinches. Ay, ¿por qué salen de todas partes? No puedo evitar sentir lástima por Kim. Prácticamente Porsche es la única persona que lo hace feliz, que lo hace sonreír de nuevo. Y el que lo haya dejado ir así para que él también sea feliz, creo que demuestra que lo ama de verdad. Ay. Algo me dice que Porsche va a volver. De una patada. Bótalos. Bien. A la verga. Le dio en el cuello, güey. Güey, la manera en que a estas alturas ya no duda en disparar para salvar a Kim. ¡Ay, Dios mío! A Kim. Hijo de la chingada madre. Güey. Dale otro. ¡No! ¡No te puedes quedar sin armas ahora! Digo, sin balas. Ah. Ahora sí los guardaespaldas. Por fin. Güey. ¿Quién se arriesgó por Porsche? ¿Quién arriesgó su vida por Porsche? จับตัวมันมาให้ได้ เราจะได้เจอตัวแล้วจะทำยังไงดังนั้นพวกมึงเข้าไปแฝงตัวหนึ่งก่อนจับ Ay, mi pit ตัวมันมาให้ precioso. ได้เราจะได้รู้สึกที่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพื่อได้เจอตัวแล้วจะทำยังไงดังนั้นผมมีแผนครับมาอยู่กับผม ¿Cuál es tu plan? Este muchacho sigue aceptando cosas de él, güey. Güey, no tomes nada que él te dé. A ver, por lo que leí en el libro, King y todos sus hermanos saben que Vegas y su hermano están detrás de todo. Si bien es cierto, King siempre le advierte a Porsche que no se acerque a Vegas. Creo que al menos después de todo lo que pasó en el episodio de hoy, debería decirle a Porsche por qué razón no debe confiar en Vegas. Creo que sí lo va a hacer, algo me dice que sí, porque como que Porsche ya lo mira con una mirada más cautelosa, como que sospechando de él. Ahí ven, ahí, ¿lo vieron? Y bueno, chicos, este fue el episodio 6 de Kim Porsche. Amé, amé todo. Creo que este episodio fue clave para engancharme al Kim Porsche y para que ellos también se engancharan entre ellos. O sea, todo este tiempo que estuvieron solos les sirvió para conocer el verdadero lado de cada uno. Bueno, Porsche siempre ha sido el mismo, siempre ha sido sincero en su forma de ser, en su forma de actuar, en sus valores. Por otro lado, King, quien siempre está bajo opresión, teniendo que aparentar ser alguien dominante, alguien a quien le tienes que tener miedo, alguien a quien tienes que respetar, pues él sí como que tenía otro lado suyo escondido, otro lado que supongo que siempre ha tenido reprimido y que quizá la última vez que lo sacó fue con esa persona a la que tanto se refieren su papá y Vegas, y pues después de eso salió lastimado y no quiso volverlo a hacer. Yo me imagino la historia algo así, pero pues sí, llegó Porsche a ser la razón por la que él vuelve a sonreír. Repito, me alegra que Kim se haya disculpado específicamente por lo que pasó la última vez, porque creo que fue algo que afectó mucho a Porsche. Y bueno, aparte se disculpó por todas las otras cosas que le hizo, que según voy leyendo en el libro fueron muchas, o sea, muchas. El King en el libro es aún más insoportable. Personalmente ya saben que soy una persona que disfruta ver en los personajes un desarrollo. O sea, si bien es cierto, también disfruto que me muestren un personaje que hace todas las cosas bien, que es correcto y un ejemplo a seguir en todos los sentidos, o perfecto por así decirlo. Creo que lo que más me emociona es ver el cambio en un personaje que por el contrario, por cierto,
ciertos factores de la vida, comete errores y no siempre hace las cosas bien, pase a tener una evolución, en este caso por amor. O sea, amé eso y güey, me remataron con la escena final en la que Kim deja ir a Porsche. O sea, pasamos de un Kim que es todo caprichoso y que siempre obtiene lo que quiere, que no pudo controlar las ganas de estar con la persona que deseaba, hacer un Kim que por amor es capaz de dejarlo ir para protegerlo de su mundo, para proteger su sonrisa. No sé, simplemente fue hermoso. Güey, hasta lloré. Incluso al final se sacrificó por él, o sea, lo protegió, puso su cuerpo ahí y él recibió el disparo y... Güey, basta, amé todo. Pero bueno, chicos, cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio, si también les encantó como a mí, si también lloraron. O sea, no puedo haber sido la única que lloró. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video conmigo. Hasta la próxima. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.